Bueno, les decía que nuestro objetivo ahora es empezar el tema que se llama función vectorial, que es empezar a generalizar el concepto de función, después vamos a ver bien cómo las definimos, pero hoy nos empezamos a dedicar a el trabajo con curvas, ¿no? Y con curvas en el plano, algunas cuestiones que necesitamos para este tema y para el que sigue. Por eso vamos a hablar de curvas planas. Curvas planas porque son las curvas que dibujamos en el plano, que son las que necesitamos. Ustedes ya han dibujado curvas en el plano, ¿no? O sea, cuando uno dibuja la gráfica de funciones, la gráfica de las funciones son curvas. O sea, ya algo sabemos, pero tenemos que redondear y tenemos que aprender algunas cuestiones. Entonces, ¿cómo hacemos para definir una curva plana de manera más general? O sea, nosotros hasta ahora habíamos hablado de gráfica de funciones, y la gráfica de la función era una curva en el plano, pero no las habíamos definido bien. Por eso decimos, bueno, cuando hablamos de curvas, en el plano hablamos de conjunto de puntos. Son puntos del plano que verifican alguna condición. ¿Cómo se puede dar esa condición? Y de varias maneras, ¿no? Podría pasar que la condición sea una condición geométrica, digamos, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a ver un ejemplito para ubicarnos, nos podrían decir, me quedó esto al revés, ven que la curva es, ahora después lo voy a volver a poner, me quedó todo al revés esto, es el conjunto de puntos del plano que equidistan de un punto fijo. Entonces, siempre cuando uno definía un conjunto, y lo estamos definiendo, acá lo estamos dando por comprensión de alguna manera, ¿no? Decíamos, ¿qué característica tienen los elementos de ese conjunto? Y acá decimos, bueno, los elementos de este conjunto, que vamos a llamar curva plana, son puntos del plano, son puntos. Esto quería decir tal que, y lo que viene escrito después es una condición. Esta condición está escrita en palabras, que nos dicen que la condición es que los puntos que van a estar en este conjunto son aquellos que equidistan de un punto fijo. ¿Eso qué quiere decir? Como me aparece acá, ¿no? Vamos a tener un punto fijo que en este dibujo sería el punto C, y equidistan quiere decir que tienen la misma distancia. O sea que los puntos que están en este conjunto van a ser aquellos que cuando, por ejemplo, acá está este punto P, y ese punto que era el punto fijo, la distancia entre esos dos puntos es la medida de este segmento, ¿no? La medida que ahí dice R. Este tiene distancia R, por ejemplo, podría ser distancia 1, 2, 3, una distancia cualquiera. Y me dicen equidistan, así que los puntos que van a estar en este conjunto, una vez que fijamos cuál es el punto fijo y cuál es esa distancia que queremos a ese punto fijo, ¿cuáles serán los puntos que están en C? Y acá están dibujados, ¿no? Tomo otro acá, tengo que empezar a medir, y hay un montón, ¿no? Cuando voy midiendo así y mido R, o sea, dibujo todos segmentos como alrededor, que empiecen en C y que terminen en algún otro punto. Todos los puntos que están en azul son puntos que están en ese conjunto, ¿sí? ¿Y ustedes qué dirían? Ah, entonces el conjunto de todos esos puntos es lo que se llama curva en el plano. ¿La reconocen a esa curva? ¿Cómo se llama esa curva? ¿Cómo le decimos? Circunferencia. Es una circunferencia, muy bien. Y es más, hasta deben haber visto, cuando vieron el concepto de distancia entre puntos, sí lo habían trabajado en Matemática 1, ¿no? Al principio, que había unos anexos cuando empezábamos a trabajar. Entonces, eso es lo que se llama una curva en el plano. Pero fíjense que la condición está dada a través de algún concepto de geometría. Se dice, bueno, están a tal distancia de un punto, está en el medio en el medio de este segmento, todos los puntos a lo mejor hay condiciones. Esa manera de definir a las curvas es una definición que viene de la geometría. Nosotros estábamos trabajando más con cálculo, ¿no? Pero esta manera de definir a las curvas viene de la geometría. Y es lo que vamos a repasar hoy, ¿no? Cómo se definen desde la geometría las curvas planas. Y además, fíjense que nosotros encontramos puntos en el plano, pero no tenemos sistema de referencias.
nosotros estábamos más acostumbrados a cuando marcábamos puntos, lo primero que hacemos es hacer un sistema de referencia, ¿no? El sistema de referencia que usábamos normalmente era poner dos ejes que se cortan en forma perpendicular y después graduarlo, ¿no? El que se llama sistema de referencias cartesiano o el que trabajaba con el sistema de coordenadas cartesianas. La geometría clásica o la geometría euclidiana no trabaja con coordenadas. Primero, todo lo que se hizo en la historia en geometría se hacía sin coordenadas, con conceptos de poder medir, con regla, con compás. Si se acuerdan de la primaria, cuando uno aprendía qué es un cuadrado, qué es una circunferencia, qué es una línea, cuando uno dibujaba una línea recta, que era un segmento, no poníamos sistema de coordenadas. Bueno, eso es la geometría clásica. Lo que vamos a ver es cómo esto después lo adaptamos a cómo aparecen los sistemas de coordenadas, ¿no? Bueno, entonces decimos, esa es una curva. Y podemos escribir esto en símbolos, mejorar un poco lo que está escrito. Y es lo que está hecho así, ¿no? Entonces decimos, bueno, tomamos un punto, ¿está? A los puntos del, un punto, ese punto P, decimos, bueno, un punto va a estar en la circunferencia si verifica alguna condición. Entonces ahí estamos llamando C al punto fijo, R a esa distancia que queremos que cumplan los puntos que estén en la circunferencia, y pi al plano ese donde queremos dibujar a la circunferencia. Y por eso nosotros diríamos, bueno, son los puntos del plano. Eso lo traduciríamos, en este conjunto están los puntos que los llamamos pi que estén en un plano. En el plano lo estamos llamando pi. El tal que, y después se pone la condición. Y decir que equidistan de un punto fijo, decimos que la distancia del punto que va a pertenecer a la curva a el punto C, que es el que tomamos ese punto fijo, me tiene que dar R, ¿no? Y D quería decir distancia. Esta condición es una condición que está escrita desde la geometría, ¿no? La distancia entre dos puntos queremos que sea igual a un número. Pero ustedes trabajaron con unas cuantas cosas más. Después dijimos, pero eso, si pongo sistema de coordenadas, lo puedo mejorar, ¿no? Mejorar o escribir de otra manera. ¿Qué podríamos hacer? Y que bueno, acá me apareció me aparece todo junto. ¿Qué se podría hacer? Y podríamos incorporar un sistema de referencias. Un sistema de referencias en algún lado donde, por ejemplo, podríamos poner el sistema de referencias acá. Un sistema de coordenadas cartesianas, ¿no? Que aparezca acá y que me aparezca acá. En cualquier lado. Pero si poníamos un sistema de coordenadas cartesianas, vamos a llamar al eje horizontal X, al eje vertical Y. ¿Qué podríamos decir? Puedo decir dónde está ubicado el punto C y dónde está ubicado este punto P. ¿Qué le dábamos a cada punto? Sus coordenadas. De eso estamos reacostumbrados, ¿no? Eso lo hicieron mucho. Bien. Ya lo usamos nosotros este año y también lo usaron mucho el año pasado, ¿no? Entonces, según lo que está ahí, ven que nos dicen, vamos a pensar que las coordenadas de P son X e Y. Y que las coordenadas de C son AB. C era el punto fijo. Así que eso que estaba escrito acá, los puntos del plano, tales que la distancia de P a C es igual a R, lo podemos mejorar cuando escribimos e introducimos un sistema de referencia. Porque entonces, ¿qué podríamos decir? Los puntos del plano, ¿cómo lo escribimos? Como los pares X, Y que están en R2, ¿no? Nosotros llamábamos al plano R2. Los puntos que van a estar en la circunferencia son aquellos, y ahora queremos, uno dice traducir o escribir esta condición que era la de la distancia del punto P a C igual a R, ¿no? Y la distancia entre dos puntos en el plano se hacía como la raíz cuadrada de la resta de las coordenadas al cuadrado, ¿sí? O lo podríamos pensar como, si quieren, el módulo del vector. Pero acá escribimos la distancia ahora pensando en coordenadas. Si mejoramos, nos quedaba esto, que también les debe haber aparecido, ¿no? Que lo trabajamos. Y esto era lo que llamamos la ecuación de la circunferencia. Esto era la ecuación de la circunferencia, Profe, sí. ¿qué es R2? R2 es el plano.
¿Está? Cuando uno trabajaba, si trabajabas así, acá trabajábamos con R. Cuando trabajábamos con todos los puntos del plano, decíamos que era R2. Y si llegamos a trabajar en el espacio, decimos que estamos trabajando en R3. Puntos que tienen 3, o sea, en realidad son 2 dimensiones, 3 dimensiones y una dimensión. Sería un 3, ¿no? Cuando pensábamos en vectores, decíamos B1, B2 y D3. ¿Se acuerdan? En números se llaman R solo, R2, porque usamos 2 ejes, y R3, porque para indicar cada punto había que poner, ¿saben?, 2 coordenadas. ¿Sí? Y entonces ahí pudimos escribir de otra manera la curva. ¿Sí? Fíjense que lo que hicimos fue esa condición que estaba en palabras y estaba con conceptos geométricos, que era el de distancia, el de que las distancias sean iguales, hablar de un punto fijo, la terminamos transformando en una ecuación algebraica. Bueno, esa transformación de introducir sistemas y hacerlo con ecuaciones algebraicas, dentro de la geometría lo hace lo que se llama la geometría analítica. ¿Sí? Y entonces vamos a terminar definiendo, bueno, ahí estaba lo que les dije, ¿no? O sea que ustedes lo van a tener en el PDF. Entonces terminamos definiendo de alguna manera a las curvas desde otro lugar, a través de aquellos puntos que están en el plano que verifican alguna ecuación. Y esa ecuación está dada, ¿sí?, desde el algebraico, ¿no? Alguna ecuación. Eso es lo que hace, bueno, ahí está calculada la distancia, o sea, esta distancia me parece que la sabían hacer, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, sí, pues yo la pasé, digamos, porque era lo que estábamos, ¿no? Ahí está repasado, pero ahí calculamos la distancia. Eso lo hace la geometría algebraica. Entonces acá está otra vez contado, ¿no? Si metemos sistemas de referencias, la condición aparece como una ecuación, entonces vamos a decir son los puntos del plano que verifican alguna ecuación, ¿eh? Y entonces las curvas ya no se definen solo como el conjunto de puntos que verifican una condición, sino que vamos a decir el conjunto de puntos que son solución de una o más ecuaciones, ¿no? En general es una sola las que vamos a trabajar, pero podría pasar que sean a lo mejor intersección de 2 ecuaciones, o bueno, después lo trabajaremos. Y así es como lo define la geometría analítica, ¿no? La parte de la geometría que introduce sistemas de coordenadas. Hay algo importante, es que no siempre cualquier conjunto de puntos en el plano define una curva. ¿Sí? Porque decíamos, son los puntos del plano que verifican una ecuación. Si nosotros nos pusieran esto, los puntos que tienen distancia a ese punto menor o igual a R. Ya ahí, ¿qué se imaginan? Que también es algo que vieron en ese anexo. Ahí, ¿qué nos imaginaríamos? Si lo vuelvo a dibujar. Estaba el punto S, que era el punto fijo, lo estoy poniendo en sistema para que sea más fácil, ¿no? Y teníamos todos los puntos que se suponen... Serían los reales menos aquellos números que están dentro de la circunferencia, por así decir. Acá siempre hablamos de pares ordenados, no de un solo número. ¿Está bien? Podría ser algo como el área dentro del círculo, porque son todos los que son menores al radio. Claro, ven, ahí estamos un poquito más. O sea, todavía, en realidad, el área es otra cosa, pero es... cuando le pusimos el igual antes, eran estos. Los que están acá dibujados son los que tienen distancia igual a R. Los que necesito son todos los que tienen distancia menor o igual a R. Así que si elijo un punto por acá, la distancia a ese punto fijo va a ser siempre, porque esta es R, así que si tomo puntos que están adentro, las distancias son más chicas. Si llego a elegir un punto que está de este lado de la curva, cuando quiera calcular la distancia, me voy a dar cuenta que es más grande, ¿no? Porque esto es R, así que es más grande. Así que los puntos que están en ese conjunto son todos estos. Y los que están en la circunferencia. Y eso, en este caso, ¿cómo se llamaba? Tenía un nombre, ¿no? Se llamaba círculo, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos aprendido que en realidad eso es una figura, no es una curva? Las figuras en el plano, ¿saben?, eran aquellas que de alguna manera tienen área, ¿saben? Por eso lo relacionó con área. Está bien, a esto le puedo calcular el área. A una curva no le puedo calcular el área, se dicen que tienen área cero, digamos, ¿no? No ocupan una
una superficie. Muy bien. Entonces, eso no es una curva. Para que sea una curva, lo que me tiene que aparecer es una ecuación. Y esa ecuación, fíjense que lo que está escrito acá no es una ecuación, ¿no? ¿Qué es? Es una, cuando lo traduzca a sistema de coordenadas, me queda una inecuación, ¿no? O sea que en realidad, o sea, no cualquier cosa y cualquier cosa que dibuje en el plano va a ser una curva, digamos, ¿no? O sea, así como me aparecen el círculo, si me llega a aparecer un cuadrado, un triángulo, no son curvas, digamos, ¿no? A lo mejor el borde o la frontera es una curva, pero eso es una, lo vamos a llamar figura. ¿Está? Muy bien, así que nosotros nos vamos a dedicar a estudiar solo las curvas. ¿Está? Y el tema es, bueno, pero nos va a aparecer siempre la curva como ese conjunto de puntos que están en el plano, y eso lo escribimos pares XY que están en R2, que verifiquen alguna ecuación. Y lo que nos vamos a dedicar ahora es cómo podemos escribir esa ecuación. ¿Está? Y decimos, las ecuaciones, cuando las trabajamos en el plano, ahí nosotros vamos a dedicarnos a esas solas, las podemos escribir de tres formas. La ecuación cartesiana, aparecen ecuaciones paramétricas y ecuación vectorial. Y vamos a ver un poquito qué era cada una de esas, ¿no? Esa que escribimos nosotros recién de la circunferencia es una ecuación cartesiana. ¿Tá? ¿Por qué? Porque en realidad vincula los puntos del plano que verifican. O sea, para dar cuáles son los puntos del plano, escribimos una relación entre las dos coordenadas que usamos para representar a los puntos. Entonces, hoy vamos a ver esas tres maneras de escribir, ¿tá? Las ecuaciones que dan lugar a las curvas planas, ¿no? La curva, fíjense que son siempre, no es la ecuación, la curva son las soluciones de la ecuación. Esos puntos que verifican la ecuación es lo que se llama curva. ¿Eh? Muchas veces uno abusa y a lo mejor escribimos solo la ecuación, como cuando con funciones abusamos y escribimos solo la ley. Pero en realidad, cuando pensamos en las funciones, pienso en la ley, el dominio y el codominio. A veces, cuando hablamos de curvas, escribimos solo la ecuación, o sea, la condición esa que me aparece ahí, y no digo, no aclaro cuál es la curva. La curva son las soluciones de esa ecuación, ¿no? Todos los puntos que son solución de ecuación es lo que se llama curva. Entonces, vamos a trabajar un poquito con las ecuaciones cartesianas. Cuando una ecuación es cartesiana, yo no sé si alguna vez lo nombraron en matemática 1, o sea, ustedes llegaron a dar vectores, o sea, que no dieron después recta y plano, que son dos temas que normalmente damos, y ahí trabajamos con esto de pensar en las cartesianas, en las ecuaciones paramétricas y en las ecuaciones vectoriales, ¿no? Por eso lo vamos a hacer tranquilos, para que podamos entender bien cuáles son las diferencias. ¿Habían hablado alguna vez de ecuación cartesiana, paramétrica o vectorial? Creo que no. ¿No? Bueno. Van a ver que en algún momento las han usado, o en la escuela o acá, ¿no? Pero le vamos a dar nombre para poder ubicarnos bien. Bueno, entonces, cuando decimos que estamos dando la ecuación cartesiana de una curva, y es más, o sea, no necesariamente van a ser siempre curvas, pero una ecuación cartesiana, ¿tá? Es una ecuación con dos incógnitas. ¿Tá? Cuando damos ecuaciones con dos incógnitas, ¿tá? De ese tipo donde nos aparecen X e Y, lo que estamos haciendo es dar la ecuación de una curva a través de la ecuación cartesiana, donde esas incógnitas están justo representando a las coordenadas de los puntos. Por ejemplo, si nosotros vemos esta ecuación, o sea, decimos la curva son aquellos puntos que verifican esta ecuación. Si miramos, la ecuación cartesiana que me quedó acá es muy parecida a la que vimos recién, que dimos en forma general una ecuación y nos había quedado la ecuación de una circunferencia, ¿no? ¿Se acuerdan que antes escribimos, pero cuando ponemos x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado igual a, igual a r al cuadrado, esto que nos había quedado acá, era la ecuación de la circunferencia con centro
en el punto AB, que era ese punto fijo y se llama el centro de la circunferencia, y este R para la circunferencia era lo que se llamaba radio, y radio R. ¿Ven? Entonces, si miramos esta, ¿qué me están diciendo? Ah, fíjate, tiene esta forma, ¿no? Los puntos, y vemos que estos dos números que aparecen acá, ¿con quiénes están relacionados? Con el centro de la circunferencia, ¿no? Con el centro de la circunferencia. ¿Eh? Y el 25 está relacionado con el radio. Pero, ¿cuál será el centro de la circunferencia que lo llamamos C? ¿Cuáles serán las coordenadas del punto? Y me tengo que fijar en la forma general que escribimos recién, ¿no? Cuando poníamos en forma general, cómo me quedaban esos puntos que equidistaban de un punto fijo. Ven que acá dice, esto es X menos A y menos B. Y habíamos dicho que el centro de la circunferencia eran A y B. Así que cuando leemos de esa ecuación el centro de la circunferencia, el centro va a ser X menos, en lugar de A lo está ocupando el 1 nada más, ¿no? Y en lugar de B, otra vez lo está ocupando el 1. Así que tendría centro en el punto 1, 1. ¿Y el radio cuánto será? Fíjate que nos dicen que R cuadrado es 25. O sea que el radio va a tener que ser igual a 5, ¿sí? O sea que con esta ecuación estamos escribiendo una ecuación en donde sus soluciones, ¿quiénes son? Aquellos puntos del plano que tienen distancia al 1, 1. Este sería el punto C, ¿no? ¿Y quiénes son las soluciones de esta ecuación? Todos los puntos que distan de C 5 unidades. Acá estaría el 6, ¿no? Este punto dista 5 unidades, así que sería una de las soluciones de esta ecuación. Después, ¿qué hago? Sigo buscando. Si voy 5 para abajo, llegaríamos al menos 4, ¿no? Este punto también verifica esa ecuación, es una solución, ¿no? Fíjense ¿cuál sería? El 1, 6. Si pongo x igual a 1, esto me da 0. Si el y vale 6, 6 menos 1, 5 al cuadrado 25. Así que este punto verifica, este punto también, o sea que ahí tenemos, ya encontramos dos puntos que están en ese conjunto. ¿Sí? ¿Hay más? ¿O serán los únicos? Sí, hay más. Hay más. ¿Cuántos más? ¿Infinitos? Infinitos, muy bien, porque ¿qué podría ser? Podría buscar algunos fáciles que sería ir para la izquierda, ¿no? 5 y que nos quedamos en el menos 4. Este es otro punto. ¿Qué punto es? Y cuando le buscamos las coordenadas sería el menos 4, 1. ¿Está bien? Si el x vale menos 4 menos 1 me da menos 5 al cuadrado 25. Y si el y vale 1 me da 0. Así que este verifica la ecuación. Si nos movemos 5 unidades para la derecha, ahí otra vez le encontramos también fácil este sería 5 llegó al 6. Otra vez, este punto tiene coordenada 6, 1. También verifica la ecuación, ¿no? Si el x vale 6, 6 menos 1, 5 al cuadrado 25, y esto me da 0. Así que ahí encontramos 4 puntos que están, pero hay un montón más, ¿no? Lo que sí, esos 4 puntos muchas veces son útiles para dibujar la circunferencia, ¿no? Porque dibujamos justo los que son horizontales, los que me aparecen en horizontales y verticales, ¿no? Con respecto al eje X y al eje Y. Así que ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Pero si esta medida es 5, podríamos, por ejemplo, tomar el compás, ¿no? Y empezar a medir, a dibujar segmentos que tengan medida 5 y los extremos del segmento, todos esos puntos que me aparezcan ahí, van a ser puntos del plano que verifican esa ecuación. Si me hubiera quedado bien mi esquemita y mi dibujo, sería re lindo, pero esto debería ser una circunferencia. Todos estos puntos verifican la ecuación. Si conociéramos las coordenadas de este punto, lo reemplazamos ahí y la verificaría. Y ahí encontramos cuáles son los puntos que verifican esa ecuación. Que con lo que hicimos recién, nosotros ya ahora
vamos a empezar a saber, pero mira, cuando la ecuación tenga esa forma, x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado, eso vamos a decir que es la ecuación de una circunferencia con ese centro y ese radio, y las soluciones, la circunferencia es una curva, los puntos que verifican esa ecuación, y ya reconocemos una curva. Así como reconocíamos funciones, ahora vamos a reconocer curvas. ¿Sí? Con esta reconocemos las circunferencias. ¿Sí? Con centro, un centro y un radio determinado. Como tiene el igual, son solo esos puntos, ¿no? Y ahí lo que dimos fue la ecuación cartesiana. ¿Por qué? Porque me da el vínculo entre las coordenadas de los puntos. ¿Qué tienen que cumplir las coordenadas de cada punto del plano para que esté en la circunferencia? ¿Eh? Bien, ahora, esto debería estar dibujado acá. A ver. Bueno, lo que pusimos. Eso es lo que se llama la ecuación. Y ahora, no, esperen que voy a volver. Ahí estamos. Voy a hacer una cosa anterior. Ahí está, ¿no? El otro tampoco lo quiero. Entonces, les voy a poner acá, o sea, en general, entonces conocemos, vamos a decir que cuando hablemos de una circunferencia, esto después lo tenemos, ¿no? Pero ya se los digo. Una circunferencia de centro C, con coordenadas A y B, y radio R, es, cuando la definimos, sería una curva que tiene entonces los puntos que pertenecen a ella, son puntos del plano, tales que, y ponemos la ecuación esa, ¿no? X menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado igual a R al cuadrado. Entonces, esto es lo que se llama la ecuación de la circunferencia. Profe, Sí. ¿y si no fuera una circunferencia? Si fuera Ahora otro vamos a tipo de ver. curva. No, esto es el primer ejemplo que vemos, ¿no? Hay ecuaciones, me van a aparecer un montón. ¿Está bien? Nosotros vamos a ver algunas. ¿Está bien? Ahora vamos a ir agregando. Ahora reconocemos una. Y esta casualmente es la ecuación cartesiana de la circunferencia. ¿Sí? Se las escribo para que vayamos agregando. Me parece que esta la deberían haber visto en el anexo, ¿no? Que eso eran las ecuaciones de las circunferencias. ¿Está bien? O sea que acá, además de saber un poco qué son las ecuaciones cartesianas, vimos un ejemplo que me permite ya empezar a reconocer las ecuaciones de las circunferencias. Si a mí me escriben esto, x al cuadrado menos y al cuadrado igual a 9, ¿será la ecuación de una circunferencia? Sí. Oh, no. ¿Qué les parece? Y que A y B es un 0. El A y el B centro son es un 0. punto 0, 0. ¿Qué es lo que podría pasar? El R podría ser 9, pero hay algo que está fallando, que es esto. Claro, Para tendría que que ser sea una más. circunferencia, en el medio hay que tener un signo más. Si tuviéramos un más, es una circunferencia. Con un menos, no. ¿Sí? Entonces ya es como que algo empezamos a aprender, ¿no? A reconocer cuando, ¿sí? Tenemos ecuaciones que pueden ser curvas, cuando esa ecuación va a ser una circunferencia. Le veo el centro, pero ahí lo que me tiene que aparecer es un signo más. ¿Sí? Vuelvo, quiero poner así, escape. Esta. No quiero. Un momento. Quiero acá, esta es la segunda, ¿no? Entonces, habíamos dicho, esa es una circunferencia. Entonces, generalmente dicen, cuando damos una curva, ¿eh? A veces uno no dice, damos solo la ecuación, que era lo que les contaba, y es lo que está escrito. Ahora,
¿Cuáles son los tipos de ecuaciones cartesianas que nos van a servir para definir curvas planas? Y esas son las ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Ahora te contesto lo que vos me decías, ¿no? Si hay otras más, ¿cuáles son con las que vamos a trabajar? Bueno, las ecuaciones de grado 1 con dos incógnitas, las deben haber visto en la escuela, también son las que tienen esta forma, ¿no? Primer grado eran las que en realidad a veces también llamábamos lineales, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando vimos ecuaciones, las ecuaciones diferenciales también dijimos, ¿no? La definición es parecida a la cuando uno trabajaba con ecuaciones lineales. Las incógnitas son X e Y, y acá estamos pensando que A, B y C son números reales. ¿Sí? En ese caso, cuando pensemos en cuál es el conjunto de soluciones de este tipo de ecuación, y nos dijeran, bueno, a ver, trata de pensar cuál es la curva que tiene, o sea, cuando poníamos así, los puntos del plano, tales que, y nos ponen AX más BY más C igual a 0, que tenga esta forma, esta era la ecuación de la curva, está dada de manera cartesiana, ¿sí? Y además, cuando pensemos en cómo se llaman estas curvas, ¿sí? Esas van a dar origen a cuando tenga, en el caso de que tengan soluciones, van a dar origen a rectas, que ahora después lo vamos a trabajar. Ese es el tema que ustedes no dieron en Matemática 1, digamos, ¿no? Y acá lo vamos a trabajar un poquito. Así que cuando me aparezca una ecuación de ese tipo, lo que vamos a saber es que la curva es una recta. Por suerte, algo que sí sabemos de la escuela es que si la quiero graficar, bastaría con que encontremos dos puntos de esa recta, ¿no? Porque si tengo dos puntos de la recta, los uno y ya tengo la gráfica. ¿Sí? Para la circunferencia, fíjense que conociendo el centro y el radio, me puedo imaginar cuál es la circunferencia. Habría que usar el compás, pero bueno, con que estemos con esos 4 puntitos que yo les marqué, lo vamos a poder hacer. Entonces, las cartesianas que tengan esta forma dan origen a curvas, y ahí como que parecería que no puede ser, ¿no? Que una curva sea una recta, ¿no? Porque en realidad la curva no quiere decir que es algo que está doblado. Puntos del plano que verifican alguna condición, o sea que va a ser una ecuación que puede estar dada de esta manera, puede estar dada como una ecuación de segundo grado con dos incógnitas, y las ecuaciones de segundo grado con dos incógnitas son las que tienen esta forma general. Ven que dicen, me aparece un número por x al cuadrado, un número por y al cuadrado, puede aparecer un término donde se multiplican las dos, ven que estas ya no son lineales, ¿no? Porque aparece el y al cuadrado, las incógnitas están elevadas al cuadrado, d por x por y más f, o sea que tiene esta parte como si fuera una de primer grado, y le agrego los términos de donde la variable me aparece elevada al cuadrado o están multiplicadas entre sí. Cuando me pase eso, esas ecuaciones se llaman ecuaciones de segundo grado con dos incógnitas. Esas ecuaciones son las que dan origen a las que se llaman cónicas en las curvas. Cónicas son las circunferencias, las parábolas, las elipses, las hipérbolas. En geometría son cónicas. Nosotras de esas vamos a usar la de la circunferencia que la vimos recién, las parábolas, que la vamos a ver como gráficas de funciones, y las elipses, que las vamos a aprender ahora, digamos, ¿no? Ahí ya vamos a quedarnos con algunas nada más, que son las que nos van a servir para trabajar y para entender todos los temas que nos faltan ver. Hay más cónicas, hay maneras de trabajar y de resolver esta ecuación de segundo grado. Nosotros nos vamos a quedar con algunas de estas ecuaciones, así que no se asusten. Sí, en esto que está escrito acá, estamos abusando un poco porque habría que ver qué pasa si si llegan a ser, si el A y el B son ceros al mismo tiempo, ¿está bien? O sea, qué cosas nos están pasando con respecto a los coeficientes. Acá, para que sea de segundo grado, acuérdense que ahí tendríamos que pedirle que A, B o C va a tener que ser distinto. Alguna de esas tres primeras tendría que ser distinto de 0, y ahí no lo estamos escribiendo, ¿no? Después vamos a ir directamente a cuáles son las que nosotros vamos a usar, ¿no? Para poder trabajar los temas que nos interesan. La cuestión es que ahora, cuando hablemos de curvas planas, me van a poder aparecer ecuaciones lineales de primer orden, esa que está ahí. Me van a poder aparecer estas que se llaman
de segundo grado, donde nos aparezcan el x y el y solo, pero que me pueden aparecer términos con el x al cuadrado, el y al cuadrado o el x por y. Entre esas nos interesan circunferencias, parábolas y elipses en principio. Cuando nos aparezcan hipérbolas, las vamos a ver como lo que viene ahora. ¿Tá? O aquellas ecuaciones en donde una de las dos incógnitas, porque siempre son ecuaciones con dos incógnitas, una de las dos las puedo explicitar. ¿Tá? Por eso van a ser todas aquellas ecuaciones que daban origen a funciones o que definían funciones, también me sirven para definir curvas planas. ¿Tá? ¿Por qué? Porque en realidad eran aquellas funciones cuyas gráficas son curvas y esas curvas están dibujadas en el plano. Entonces ahí es donde me van a aparecer todas las otras cuestiones un poco más raras. Ven que me aparecen una hipérbola, una onda senoidal, van a poder aparecer trigonométricas, parábolas, o sea, todas aquellas que estudiamos en matemática 1 y matemática 2 me pueden aparecer como curvas planas, pero ahí para trabajarlas nosotros lo que vamos a pensar es que es la gráfica de una función y la podemos encontrar. O sea que la condición puede estar dada a través de lo que sería la ecuación explícita. ¿Sí? Y entonces, con esas son las que vamos a trabajar desde las ecuaciones cartesianas. ¿Sí? Vamos a seguir ahora viendo, no se asusten porque después las vamos a trabajar, ¿no? Pero ecuaciones cartesianas son esas. Vamos a ver ahora a qué llamamos ecuaciones paramétricas y a qué llamamos ecuaciones vectoriales, y después nos vamos a dedicar a ver un poco y a estudiar cuáles son aquellas que, entre todas las que existen, cuáles son las que nosotros vamos a trabajar en el curso. ¿Está bien? No vamos a estudiar todas, sino que vamos a trabajar solamente algunas. Entonces, ecuación cartesiana dada por esa relación entre x e y, que son esas ecuaciones que vimos recién. Ahora, vamos a ver cómo aparecen las ecuaciones paramétricas. ¿Sí? El paramétrica es porque es como que aparece una letra nueva, que era un parámetro, que a lo mejor alguna vez lo han visto, no sé. Y por eso vamos a tratar de imaginarnos el ejemplito ese que está ahí, que dice: pensemos que hay una partícula que se mueve en un plano. ¿No? Ahí está, hay un plano dibujado, que en realidad no termina, pero tenemos ese rectángulo ahí, y que hay algo que se está moviendo. ¿Qué podría ser? Por ejemplo, una hormiga que le pintamos las patitas y vemos por dónde va caminando, o que la partícula de alguna manera podemos ver cómo se mueve. Por eso dice, con el transcurso del tiempo, me va a aparecer una curva. O sea, el camino ese que va haciendo, los puntos por donde va pisando, va a ser una curva en el plano. Y esa curva es lo que llamamos trayectoria, ¿no? Es la trayectoria de la partícula. También una palabra que ya usamos en matemática 1, en matemática en la que estamos viendo ahora, ¿no? Es la trayectoria esa. Y ahí aparece como dibujada, todos esos puntitos serían el camino que está haciendo, ¿no? A lo mejor va desde ese punto hasta el otro, se va moviendo, puede seguir moviéndose. ¿Sí? Entonces, eso que está ahí dibujado sería la trayectoria de la hormiga. ¿Sí? Pero fíjense que además de los puntos, muchas veces algo que nos puede interesar es que esos puntos me van apareciendo, si se va moviendo, en un instante. Entonces como que aparece, además de la ubicación en el plano, algo más que me puede estar interesando, que nosotros acá lo estamos llamando tiempo, que después se generaliza, pero que me puede estar interesando es en qué momento está en cada uno de esos puntos. O sea, lo que está en anaranjado ahí es lo que se llama trayectoria, pero también me puede interesar decir, bueno, pero ¿en qué instante de tiempo llegó, por ejemplo, a este lugar? O sea, partió, ¿dónde estoy dibujando? Lo tengo al revés, al lápiz. No iba a dibujar nunca acá. Por ejemplo, podríamos decir, empieza acá la hormiga, la puse acá, se empezó a mover, hace esto. Bueno, pero acá entonces estaba cuando el tiempo vale 0. Me voy moviendo. Cada vez que elija un determinado tiempo, en ese tiempo, si ubicamos el sistema de referencia así, que es este sea el X y este sea el Y, uno diría, fíjate que acá hay un punto, la hormiga pasó por este punto. Este punto es el X y el Y. Y está bien, ese es un punto de
la curva. Pero también me interesa decir, bueno, pero ¿en qué, si este era el tiempo 0, ¿en qué tiempo está en este punto? ¿En qué tiempo estuvo en ese lugar? ¿Eh? Y ahí es donde aparece otra forma de representar a las curvas que empiezan a ser interesantes. Tratar de relacionar el punto del plano con el instante en el que llegó. ¿Sí? Y ahí aparece decir, ah, bueno, bárbaro, me aparece eso, pero estaría ahí y me voy moviendo y lo va recorriendo en distintos lugares. Entonces, por cómo se fue armando la curva, ahí se dice cómo se genera la curva, uno dice la posición del punto en el plano depende del tiempo, en este ejemplo, ¿no? Entonces aparecen las palabras trayectoria y en qué lugar, cuál es la posición del punto en el tiempo. Y ahí agregamos un sistema que no lo puso en el mismo lugar que lo puse yo primero. Ahí agregamos esa posición. Entonces, fíjense que el X y el Y, además de ser los puntos del plano, uno dice dependen del tiempo. Y entonces vamos a decir, para llegar acá, en este tiempo, el X este dependió del tiempo y el Y también. Y por eso vamos a escribir así, ven que dicen, esas dos coordenadas que son X e Y, van a ser las dos funciones que dependan de t. X depende del tiempo y el Y depende del tiempo. O sea que en realidad nosotros vamos a tener, por ejemplo, vamos a decir, bueno, en el tiempo este, elijo un tiempo, bueno, acá está este. En este tiempo, ¿dónde está la partícula? Acá. Pero entonces, este X y este Y dependen de t. Y vamos a decir, el X es algo que depende de t, el Y depende de t. Entonces, las coordenadas del punto P, que eran X e Y, terminan dependiendo de t. Y entonces ahí, cuando voy a escribir cuáles son los puntos del plano que verifican las ecuaciones, las vamos a escribir así, como está ahí. Vamos a decir, fíjate que en realidad el X, los puntos del plano, el X depende de t y el Y depende de t. Y vamos a empezar a decir, la curva que nosotros queríamos. Voy a volver a la anterior. Fíjate que cuando escribimos acá cuál era la curva esa que buscamos, ¿dónde puedo escribir que no veo? Estoy viendo. Acá. Esa curva que estábamos buscando van a ser el conjunto de pares X, Y, que están en R2, pero ahora lo que vamos a decir, el X es f de t y el Y es f de t para t en algún intervalo dado, para t en AB. Entonces acá ya no estoy dando una ecuación cartesiana para decir cuáles son los puntos que verifican el X y el Y, sino que en realidad lo que estoy diciendo, fíjate que para obtener el X y el Y necesito conocer estas dos funciones. ¿Sí? Esto es lo que vamos a llamar ecuaciones paramétricas. Y la vamos a escribir así. Vamos a poner los puntos del plano, los obtenemos como X y un Y, y este es el G de t, el t va a pertenecer a algún intervalo dado, y esta va a ser la ecuación de la curva. Pero como para obtener el X y el Y necesitamos encontrar, o necesitamos dar el valor, en este caso en el ejemplito era el tiempo, a esta variable que me aparece, que me sirve para encontrar el X y el Y, la vamos a llamar parámetro, porque es el parámetro o esa otra variable que me permite encontrar cuáles son el X y el Y del plano, o sea que van a estar adentro de la curva, y la vamos a llamar ecuaciones paramétricas. O sea, paramétricas es porque aparece una letra nueva que es la que se llama parámetro. Y hablamos de ecuaciones porque en realidad me aparecen dos. ¿Sí? Una me dice cómo obtenemos el X del punto y el otro cómo obtenemos el Y. ¿Sí? Por eso se dice ecuaciones paramétricas. Y los puntos del plano que verifican esas ecuaciones, y las dos al mismo tiempo, ¿saben? Porque necesitamos que el X verifique una y que el Y verifique la otra, son los puntos de la curva. ¿Saben? Por eso, en realidad, la escribimos como un sistema de ecuaciones, por eso está la llavecita. ¿Saben? Y ahí aparece la definición, que la tenemos acá, de a qué llamamos ecuaciones paramétricas de una curva. ¿Saben? Vamos a decir
que esas ecuaciones, x de t y de x igual a f de t y igual a g de t contienen un intervalo dado, antes le pusimos y, se llaman ecuaciones paramétricas de la curva y la variable t se llama parámetro. ¿Sí? Cuando uno grafica, es como que veo el x y el y, ¿no? El parámetro me queda fuera. ¿Sí? Y después le vamos a empezar a dar sentido a ese parámetro. Y entonces, bueno, hasta ahora tenemos las ecuaciones cartesianas y las ecuaciones paramétricas. Profe, Sí. ¿puedes volver un cachito? Sí. Quiero ver algo. Me dicen... 11:30. Ya está, gracias. De nada. Bueno, ahora después vamos a seguir mirando ejemplos de esto. Pero permítanme primero decir qué son las ecuaciones, las vectoriales. Esperen que voy a... Ahí está. Salí del otro aula porque me estoy escuchando. Un momento. Ahí está. Muy bien. Entonces, tranquilos que ahora después vamos a volver, por ejemplo, cuando veamos la circunferencia, vimos cómo lo podemos representar como una ecuación cartesiana. Después vamos a ver qué hago cuando quiero ver paramétricas, qué hago cuando quiero escribirlo como vectorial. ¿Qué pasa con esas ecuación cartesiana que eran las de primer orden, que dan origen a rectas? ¿Cómo hago para mirarlas como ecuaciones paramétricas? ¿Cómo hago para mirarlas como ecuaciones vectoriales? Así que no se asusten, que ahora después lo vamos a ver. Ahora, ya entendimos cuándo llamamos ecuación cartesiana a la ecuación, o sea, cuando trabajamos con respecto a las curvas, ¿a qué vamos a llamar ecuación cartesiana? ¿A qué vamos a llamar ecuación paramétricas? Aparece una letra ahí dando vuelta. Bueno. Y bueno, acá tenemos un ejemplo. Sí, vamos a hacer esto antes de hacer la vectorial. Así no. Bueno, si nos fijamos ahí, así ya, porque nos va a dar el tiempo, creería, para hacer todo. Ahí hay dibujado un segmento, ¿no? Volví para atrás, no me permitan hacer la ecuación vectorial, así no se hacen lío. Vamos primero a relacionar estas dos. Ahí nos aparece un segmento. Un segmento de recta. ¿Me podrían dar ustedes la ley? O sea, ¿cómo podía escribir a ese segmento? Y nosotros decimos, y yo puedo pensarlo y mirarlo como una función lineal que tiene dominio en el intervalo 2, 4, ¿no? Eso lo sabemos hacer. A ver, denme la ecuación lineal que pasa por esos dos puntos, a ver. 2x menos 3. Me parece que bien, ¿no? ¿Por qué? Porque sería la pendiente me da 2, ¿no? Muy bien. 2x y me queda menos 3, perfecto. Entonces, podríamos escribir igual a 2x menos 3, que creo que está escrita, por eso lo voy a poner. Y pues decíamos, le decimos cuál era el dominio, ¿no? El x está en el 2, 4. Si x está en el 2, 4, entonces esto que estamos acá, fíjense que en realidad lo que estamos dando es la ley de una función lineal, ¿no? Y era lo que sabíamos. Este sería el dominio de esa función lineal. ¿Sí? Ahora, nosotros queremos mirar a eso como un segmento. ¿Sí? Y entonces, esta
sería la ecuación y la tenemos dada como, en realidad fíjense que la tenemos dada como la última que dimos, ¿no? Es una ecuación cartesiana, ¿está bien? No es una ecuación de segundo orden, porque no están, es de primer orden, pero además está dada de manera explícita, así que la sabemos trabajar. El I es 2x menos 3, es una cartesiana. ¿Cuáles son? Si quisiéramos decir cuál es la curva que me está representando ese segmento, lo podemos escribir, ¿no? La curva C, que es un segmento en este caso, ¿quiénes serían? Y el conjunto de todos los I que están en R2, tales que el I es igual a 2x menos 3, pero además el X pertenece al 2, 4. Si no hubiéramos puesto esto, me hubiera quedado que en realidad estábamos pensando en toda la recta, ¿no? Si hubiéramos pensado en esta curva, XY que pertenece a R2, tal es que el I es igual a 2x menos 3, y no le pongo nada, acá estamos hablando de toda la recta, y acá estamos hablando del segmento AB. ¿Sí? Lo que me hace que sea un segmento o una recta es que acá no le pongo ninguna condición, ¿no? No cambio el dominio. Esta, entonces, está dada en la ecuación cartesiana, que está dada como explícita. También podríamos haber escrito, en vez de escribirla así, si queríamos dar, podría haber puesto 2x menos y menos 3 igual a 0, ¿no? Y ahí, esta es la ecuación cartesiana. Sería la cartesiana de la recta. Y si quiero el segmento, le tengo que aclarar cuáles son los puntos que me sirven, ¿no? Esta es la ecuación, la curva son las soluciones. ¿Vale? Ahora, nosotros queremos empezar a pensar algo parecido a lo que decía, bueno, en realidad me interesa escribir esto de otra manera, donde los puntos se van recorriendo en algún sentido, digamos, ¿no? O sea, como que cada puntito, además, me interesa cuál está antes o cuál después. O sea, darlo lo que se llaman a través de ecuaciones paramétricas. Acá me van a aparecer algunos ejemplos de cómo podemos escribir a ese segmento en paramétricas. Y vamos a ver si es o no. ¿Eh? Entonces, voy a volver. Esto. Poner el anterior. Siguiente. Estábamos por acá, ¿no? Esta la voy a duplicar. Y acá le voy a borrar esto. Bueno. Me aparece eso. Fíjense ahí cómo me aparece eso escrito. Dice, la curva C1 es una curva que está definida a través de ese conjunto. Dice, X es T, Y igual a 2T menos 3, y T pertenece al intervalo 2, 4. ¿Sí? Esta manera de escribir me están dando la curva C1 a través de sus ecuaciones paramétricas. Tenemos definida la curva C1 a través de ecuaciones paramétricas. ¿Sí? Otra vez, estoy dando una sola curva, nada más que uno dice ecuaciones paramétricas porque tengo dos. Cuando miramos esa curva, en realidad uno empieza a escribir menos para decir, la curva C1 es el conjunto de todos los pares X, Y que están en R2, tales que el X es igual a T y el Y es igual a 2T menos 3. Y el TS pertenece a un determinado intervalo que era el 2, 4. ¿Eh? Así es como lo vimos escrito primero. ¿Qué pasa? No se acostumbra a escribirlo así porque es como hasta cansador escribir siempre eso, ¿no? Entonces, lo vamos a escribir como está arriba. Vamos a escribir las ecuaciones y nos habían dicho, la ecuación tenía que ser X igual a algo que depende de T, Y igual a algo que depende de T,
Esto era la forma general y el t tenía que pertenecer a un intervalo dado. Esto es lo que pusimos antes como forma general. Y en este caso, ¿quién sería f? Ven que esta que tenemos acá escrita como C1 toma esa forma. Quiero un colorcito diferente, ¿no? En nuestro caso, f de t es t. O sea, la ley de esta función que me aparece ahí en forma general es lo que me ponen acá. Y la ley de esta g es la que dice ahí 2t menos 3. ¿Sí? O sea que aparece dando vuelta un intervalo que si volvemos a mirar lo que escribimos antes y decimos, este es el t variaba entre el primer t es el 2, el último es el 4, y uno podría decir, si tomo el t igual a 2, ¿en qué punto de la curva estoy? Si tomo el t igual a 2, el x es 2 y el y es 2 por 2 menos 3. 4 menos 3, 1, ¿no? Entonces, el punto del plano que aparece, que pertenece a la curva, es el 2, 1. Este es el que pertenece a la curva C. Y es el que llamamos 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, con este t, en realidad es como que nos fuimos a este puntito. Este era un punto de la curva. El punto que está en la curva es el A21, ¿sí? Podría tomar otro t, ¿no? Por ejemplo, el t igual a 2,1. Si el t vale 2,1, el x es el 2,1 y el y es el 2 por 2,1 menos 3. Y me dará un punto, ¿no? Y ahí me aparece un punto P que es 2,1 y ese 2 por 2,1 que es 4,2 menos 3. Este punto es el que está en la curva. Si tomaba el x como 2,1 sería este puntito. ¿Sí? O sea que si nosotros vamos tomando distintos valores de t, lo que me va a pasar es que me van apareciendo los valores de la curva. Apreté otra cosa y se me ve lo que no quiero. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Entienden qué quiere decir esto que vemos escrito ahí? ¿Están, chicos? Sí. Sí, profe. Dije, quedé sola hablando. ¿Entienden qué quiere decir cómo leemos eso? Y eso se llaman ecuaciones paramétricas. Lo que uno debe pensar es, ¿cómo me doy cuenta que eso que está ahí escrito tiene que ver con un segmento? La primera, cuando la veo escrita así, y sabemos que es un segmento y no hay problema, ¿no? El tema es, cuando veo esas paramétricas, ¿cómo sé qué grafico? Y ahí es lo que yo salté, que estaba un poquito explicado antes, que decía, bueno, pero para poder reconocer y para poder saber esas paramétricas a qué curva corresponden, vamos a ir a usar todo lo que aprendimos. Por ejemplo, todo lo que sabemos de gráfica de funciones. Y entonces, es como que uno dice, vamos a aprender a pasar de la ecuación de la cartesiana a la paramétrica o de la paramétrica a la cartesiana. Y eso es un paso algebraico, porque no vamos a estar buscando los puntos uno por uno. ¿Está bien? Y es más, por ejemplo, después hay algunas maneras desde la geometría de decir cómo reconozco que estas son las ecuaciones paramétricas de una recta, que son las ecuaciones paramétricas de una circunferencia, o que son las ecuaciones paramétricas de una elipse. Entonces, ahí, por ejemplo, acá me dieron una, y si voy tomando, son los puntos de la recta. Ahora, ¿por qué son todos me aparecen todos los puntos de la recta? Porque les estoy diciendo. Ahora, esa es la ecuación paramétrica de esa recta. Ahora vamos a demostrar que esa curva C1 me está dando de manera paramétrica a el segmento AB. ¿Está bien? O sea que la solución, o sea que esa curva es el segmento AB. ¿Cómo se hace? Y en realidad es un pasaje algebraico. Por ahora, digamos, ¿no? O sea, ¿y qué es un pasaje algebraico? Y para que a partir de esas dos ecuaciones nos aparezca la ecuación, nos aparezca la ecuación cartesiana, hay que sacarnos de encima y uno dice eliminar el parámetro t. ¿Cómo? Por sustitución. ¿Cómo haríamos
hay alguien que está esperando que ya entró, pero quiero que tengan algo para hacer. ¿Cómo haríamos para, de este sistemita de ecuaciones, hacer que no me aparezca más t? Y, por ejemplo, acá t lo tenemos despejado, así que reemplazamos t en la segunda y vemos que me queda. Cuando hacemos eso, despejamos t, tratamos de usar sustitución en ese sistema de ecuaciones, ¿qué me queda? Prueben. Los espero mientras hago entrar a un compañero que está intentando entrar al aula. ¿Pudieron? ¿Lo pudieron hacer? Ay, no. La primera sustitución, Claro, sí. sí, esa que dice 2x menos 3, sí. Claro. O sea, ahí ¿qué hacemos? Decir, bueno, de acá, en realidad, estas son las ecuaciones paramétricas. Nosotros lo que vamos a hacer es pasar, y eso se dice en realidad, pasemos de las ecuaciones paramétricas a la cartesiana de la curva. Entonces, ¿qué hacemos? Como x es igual a t, me queda y igual a 2 por, en lugar de poner t, ponemos x, menos 3. ¿Sí? Entonces me doy cuenta que me quedó la que tenía al principio, ¿no? Así que esta es la ecuación cartesiana. Y además, lo que tenemos que pensar ahora es cuál es, de alguna manera, cómo se mueve x, digamos, ¿no? Si son todos o no. Y entonces ahí decimos, como t varía entre 2 y 4. ¿Sí? Así que si t varía entre 2 y 4, ¿qué le pasa a x? X era igual a t. Así que x también varía entre 2 y 4. Y lo que estaríamos diciendo, el y vale 2x menos 3 con x entre 2 y 4. En el intervalo 2, 4. Y acá tenemos esas ecuaciones que en realidad estábamos en la explícita, pero es un caso de ecuación cartesiana. ¿Está bien? Entonces lo que me doy cuenta es que ahí sí, cuando miro esto, ya sé que cuando la graficamos, me queda la curva C1, me queda el mismo segmento que teníamos antes, ¿no? C1, esa que está ahí, está representando al segmento AB, ¿no? Recién acá, ahora, vemos que la curva C1 es el segmento AB. ¿Está bien? Antes, en realidad se los dije yo, pero no lo teníamos demostrado. Ahí lo que hicimos fue pasar de la ecuación paramétrica a la ecuación como función, digamos, nos quedó despejado y ahí la pudimos reconocer. Entonces ya sé que eso es la gráfica de un segmento. ¿Sí? ¿Cómo podríamos haber hecho al revés? Fíjense que acá hay un pasaje al revés que es re simple, ¿no? Y es una manera muy fácil de, si tenemos la ecuación cartesiana, o en este caso la ecuación como función, la ecuación explícita, acá tenemos esta. Si quiero escribir
la de manera cartesiana a la curva, hay una manera muy sencilla, que es decir, queremos introducir un parámetro. Entonces, a la variable independiente que me aparece acá, o a una de las dos, le doy el valor del parámetro, la llamo t, y el i, ¿cómo me va a quedar entonces? 2t menos 3. Ven que acá, en este cambio, lo único que está hecho es, decimos, bueno, sea t, el parámetro igual a x. Entonces, cuando quiero escribir a x e y en función del parámetro, la f de t, la función identidad, y la i es la explícita. ¿Sí? Y como Profe. esta sería la g de t, y entonces el t varía entre 2 y 4. O sea que uno puede pasar de la explícita a la paramétrica o de la paramétrica a la explícita de manera algebraica, sí. Hay una chica esperando a que la acepte. Sí, No sé si... sí, sentí el ruidito, pero ahora la dejamos entrar. Están en... Ay, me fui otra vez de acá. ¿Entendieron? O sea, uno puede pasar de una a la otra. No sé si esa paramétrica me sirve, pero esa paramétrica es una de las que representa ahí. Bueno, ahora la pregunta es, ¿habrá una sola manera de representar a la curva en paramétricas? ¿Habrá una sola manera de representarla a la curva como a este segmento de manera cartesiana? Voy a pasar a... Ya la dejo entrar a la chica esta lo voy a mantener, y nos vamos a preguntar esto. Esta será la única manera de escribir, acá estaba como explícita, digamos, no como función. ¿Habrá una sola manera? ¿Habrá una sola manera de escribirla en forma cartesiana? ¿Habrá una sola manera de escribirla como ecuaciones paramétricas? Mientras dejo entrar a la compañera, piensen. ¿Qué les parece? Ahí, entonces, podemos pensar que me la dieron de la tercera manera, que era como la gráfica de una función, ¿sí? Porque estaba una de las variables despejada. Como gráfica de función, ¿hay otra? ¿Así? Que esté despejada la i, ¿tengo otra manera de escribir eso? ¿Qué les parece? Que t sea igual a 2x e y sea igual a menos 3. Y sea igual a t menos 3. Esperá, yo lo que les pregunto es, ¿se acuerdan que cuando hablamos de los tipos de ecuaciones para definir las curvas, dijimos que había 3? Cartesiana. 2x menos 3 menos y igual a 0. Claro, muy bien. Cartesiana, paramétricas, y la otra era como función. Profe, fíjate que en el celu te quedó la cámara prendida, te va a consumir mucha batería. Ay, gracias. Ahí voy. ¿Sí? Entonces, me están contestando las 3 cosas por separado y está bien. Gracias. Ahí saco la cámara. ¿Dónde estaré? Listo. Vamos a tratar de pensar en esas dos. Primero, esa i que está como explícita, i igual a 2x menos 3. Que la estoy pensando, en realidad, que ese segmento es la gráfica de una función que tiene esta ley, no sé dónde estoy, que tiene la ley esa que está ahí escrita. Acá. Esta sería la ley y este sería el dominio. ¿Sí? O sea que la tenemos puesta en esas 3 condiciones que vimos, sería la tercera. Que es parecida a la primera, pero hay una diferencia entre esas dos primero. Esa
cuando pensamos que el segmento AB es la gráfica de una función. ¿Hay otra ley que me lleve a la misma gráfica? ¿Les parece que puedo escribir ahí de otra manera y que me dé los mismos valores? Sí. ¿Cuál? 4x menos 6 o la multiplicás por números y te va a dar, o sea, toda la función por un número. Pero estaría escribiendo esto, y igual a 4x menos 6. Sí. Bueno, esta, vamos a dibujarla. 4x menos 6. Si el x vale 0, me queda menos 6. ¿No? Y la pendiente de esa, cuando la multiplicamos por 2, me quedó 4. ¿No? Tiene pendiente 4, así que si nos movemos 1, vamos por acá. ¿Es la misma función? Cuando la No. grafico. No. Fíjense que al multiplicar por 2, esta parte sola, cambio la ley, le estoy cambiando la pendiente y la ordenada al origen. Lo que vos pensaste es multiplicar por 2 todo. Me parece que es lo que quisiste decir. Por Claro. 2 los dos miembros. Sí. De esa manera, la ecuación me queda la misma. ¿Vale? Pero fíjense qué pasa si de ahí escribo la explícita. Cuando despejo y, me queda 4x menos 6 dividido 2. Y cuando lo escribo mejor, me quedó 2x menos 6 dividido 2 menos 3. ¿Es diferente a esta? No. No, es la misma. Si multiplicara por 10, por cualquier número que lo multiplique, me queda, esperen que se me fuera, me terminaba quedando por, estoy multiplicando por 10, o sea que me queda 20x menos 30. Pero cuando le escribo como función, que despejo el i, o sea que eso es lo que por ahí en geometría se dice, le escribo de manera explícita porque despejé una de las variables. ¿Se acuerdan que en ecuaciones diferenciales usamos la palabra explícita? Como que pude despejar, en este caso, una de las variables. Me sigue quedando la misma. Entonces, cuando a las curvas la miramos desde ese punto 3 que pusimos, la ecuación escrita como en realidad una de las variables despejada que me permitía pensarla como la gráfica de una función, hay una sola manera de escribir esa ecuación. No hay varias en ese caso. Ahora, si la pienso y vamos a la cartesiana como una ecuación cartesiana, la cartesiana era pensar, y ahí sí estoy haciendo lo que me estaban diciendo ustedes, pensarla así, que acá tenemos la cartesiana, y pienso la curva como el conjunto, acá estoy pensando en la 2, de los puntos que verifican esa ecuación, nosotros ahí empezamos a saber algunas cosas del álgebra. Si a una ecuación la multiplicamos por un número de los dos miembros, sigue valiendo lo mismo. Entonces acá sí, si escribo, por ejemplo, 4x menos 2y menos 6, 0, me sigue dando la misma ecuación. Si escribo 20x menos 10y menos 30, si no me equivoco en las cuentas que hice, estas, las tres, en realidad, estas tres, tienen el mismo conjunto solución. Y entonces decíamos que esas ecuaciones son ecuaciones equivalentes. Equivalentes quería decir que las ecuaciones tenían el mismo conjunto de solución. O sea que las tres son ecuaciones de la misma curva, que sería, si cuando pongamos el x en el intervalo 2, 4, es el segmento, o la recta. Por eso uno dice, si estoy usando la manera 3 de escribirla, o sea, como gráfica de funciones, y tengo la y despejada o la x despejada, hay una sola manera de escribirla. Y se llama, como ecuación la vamos a llamar ecuación explícita, la que era la de la gráfica de la función. Si estamos usando la cartesiana, hablamos de ecuación cartesiana, porque es una sola, escribo la relación entre x e y. Pero hay un montón de ecuaciones equivalentes a ella que me dan lugar a la misma curva. Entonces, ahí otra vez tengo muchas maneras de escribir a la misma curva. Muchas maneras de escribir la ecuación de la curva. ¿Sí? La curva es la misma,
porque las soluciones de esa ecuación son las mismas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasará con las paramétricas? Hasta acá me parece que son cuestiones que las sabían, nada más que por ahí cuando uno la tiene que decir y adelante de todos, por ahí no me expreso bien, pero es lo que me quisieron decir ustedes, me parece. ¿No? Eso era lo que me contestaron, ¿está bien? Hasta ahí vamos, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Profe, ¿qué dice arriba de profe. ecuaciones equivalentes? Tienen el mismo conjunto solución, no dice nada en realidad, ¿no? Gracias. Tienen el mismo conjunto solución. Esperen que voy a tratar de escribirlo bien, ¿no? Vamos a borrar. Opciones del puntero. Esta era la ecuación cartesiana. Acá diríamos las tres ecuaciones tienen el mismo conjunto solución. Por eso son ecuaciones equivalentes, ¿no? ¿Y cuál es el conjunto solución? Los puntos de la curva C1, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ahora, ¿qué estamos sacando como conclusión? Cuando pensamos en esos tres tipos de maneras de escribir las ecuaciones de las curvas, esas ecuaciones se podían escribir, estoy yendo de cartesianas, si escribo la ecuación cartesiana, que era la primera que nos había aparecido, que eran ecuaciones en donde vinculaban a las dos letras que estaban representando a los puntos de la función, que dijimos x e y, ese vínculo entre las dos se llama ecuación cartesiana y en realidad hay un montón de maneras de escribir la misma ecuación. Todas las ecuaciones, eran todas las que son equivalentes. ¿Cómo obteníamos ecuaciones equivalentes? Por ejemplo, multiplicando miembro a miembro a los dos, a las expresiones. Sumando ecuaciones, si la sumo 2 me sigue dando, digamos, ¿no? Y me aparecían ecuaciones equivalentes, muchas. Cuando la pensaba como la gráfica de una función, ahí hay una sola manera de escribir, porque cuando la pensaba como la gráfica de una función, la ley me aparecía la variable, una de las variables despejada, que es la que hace de variable dependiente. Y en ese caso, tengo una sola, ¿no? Y esa es la que se llama por ahí ecuación explícita cuando hablamos. Lo pudimos explicitar, es la gráfica de una función y ahí hay una sola manera de escribirla. Ahora, nuestra pregunta es, ¿qué pasará con el tema de cuando hablamos de ecuaciones cartesianas? ¿Habrá una sola manera de escribir a las ecuaciones cartesianas o habrá muchas? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? La que vimos recién es una, y en realidad es hasta la manera más clásica y más simple que tenemos cuando queremos, a partir de una ecuación, por ejemplo, o de la cartesiana o de la explícita, escribir ecuaciones paramétricas. Porque muchas veces lo necesitamos y entonces dijimos, esta era una. Y fíjense que esa es re simple, porque en realidad lo único que hago es a una de las variables le asigno el parámetro, o sea que una de esas dos, en esto de pensar en las ecuaciones cartesianas, a la f o a la g que me definían a x y a y en función del parámetro, la defino como la función identidad. ¿Eh? Miren, si yo con esto que les estoy diciendo, algo que no tiene que ver con el ejemplo, pero ¿qué pasa si me dicen, mira, estamos pensando en esta función?
seno de x más 1, que es una curva senoidal, ¿no? La gráfica de esta función es una curva. ¿Está bien? El conjunto, la curva sería el conjunto de todos los puntos del plano que verifiquen que y es igual a seno de x más 1. La sabemos dibujar. Sería la curva seno corrida un lugar para arriba. La sé dibujar. ¿Cómo podríamos escribir? Y está desde el 3. Si a partir de esta quiero escribir ecuaciones, la ecuación cartesiana, paso el ir restando y listo. Pero ¿cómo podríamos escribir eso en paramétricas? Y re fácil, porque hacemos x igual a t y igual a seno de t más 1. ¿Ven? Y estas serían las ecuaciones paramétricas. Acá el x era cualquier número real, así que el t sería cualquier número real. Esta, como pasaje de la forma 1 o 3, o sea, de la forma que está dada como función o cartesiana a paramétricas, es la más simple. Si necesito, y no estoy diciendo nada, ¿no? Después vamos a ver qué pasa. Pero es la más fácil. También podríamos haber puesto, en vez de eso, puedo decir, a x lo llamo, ¿ven? Si x vale 2t, acá tendríamos que poner un seno de 2t, y esa también es un conjunto de ecuaciones paramétricas para eso, ¿no? Fíjense que si vuelvo para atrás y reemplazo, en lugar de 2t pongo x en el segundo renglón, me queda la que tenía antes, ¿sí? Entonces, es una manera algebraica de ir escribiendo a la ecuación, en vez de como función, como paramétricas. ¿Bien? Bueno. Eso sirve un montón y lo vamos a usar. Sigamos pensando en esto del segmento. Ahí, esa es una. Acá me aparece otra. Esa que está ahí, que la estamos llamando C2. La curva C2, que está dada por esas ecuaciones paramétricas, ¿será el segmento AB o no? ¿Cómo me puedo dar cuenta? ¿Qué puedo hacer para darme cuenta? ¿Ah? O sea que hasta acá vamos diciendo en este ejemplo, esta curva está representando el segmento AB, C1 está representando el segmento AB. Ahora la pregunta es, ¿C2 estará representando el segmento AB o no? ¿Cómo puedo hacer para darme cuenta? Reemplazás por el 0 y por el 1 para ver el principio y el final, ¿no? Podemos reemplazar el 0 y el 1, pero reemplazando el 0 y el 1, a ver, vamos a hacerlo. Si, podríamos decir, ¿no? Si t vale 0, ¿cuánto vale x? Si t vale 0, el x vale 2, ¿no? Sí, el 2, vale, el y vale 1. El y vale 1, perfecto. Si t vale 1, el x vale 4. 4 y el y vale 5. 5, ¿no? O sea que, en realidad, acá me está apareciendo ese punto A y ese punto B. Ahora, ¿qué me asegura que si pongo valores entre 0 y 1, los puntos que me aparecen están acá? ¿No podría ser así la curva? ¿O así? ¿O así? Esa, en realidad, ahora le vamos a agregar algo en donde me dicen no va a poder ser, ¿no? Pero sé que empieza y termina aparentemente en el mismo lugar, pero para poder asegurarme que es un segmento, tendríamos que hacer ese pasaje a la otra. ¿Y cómo hacemos? Para poder discutir si es tal cual o no, en principio sé que empieza y termina. Si me quedan a lo mejor otras cosas, no, pero pasemos a la cartesiana. A lo mejor en este pasaje a la cartesiana me queda despejada la y, no importa, ¿no? Y uno dice, pasemos. En realidad es escribamos la ecuación cartesiana, ¿no? Pero uno usa esa palabra en general. ¿Y cómo hago?
para hacer esto y hay que resolver el sistema. Decía x igual a 2t más 2 y igual a 4t más 1. Acá nada más que ya no va a ser tan rápido. Por ejemplo, de esta podemos despejar t. Cuando despejamos t, ¿qué nos queda? X menos 2 dividido 2, ¿no? ¿Está bien? Y ahora lo reemplazamos en la segunda, que me va a quedar y igual a 4 por x menos 2 dividido 2 más 1. Mejoramos esto, se simplifica el 2 con el 2, así que queda 2x menos 4 más 1. Y el y queda 2x menos 3. Ahí vemos que, estamos bastante mejor, ¿no? Porque en realidad sí sé que ahora los puntos que verifican esa ecuación, en principio tienen que estar sobre la recta que está dibujada. Y ahora, sumado a que nos fijamos qué pasaba con los extremos, con esto ya sé entonces que esto y esto me aseguran que la curva C2 es la misma que la C1, ¿no? De verdad, ese segmento. ¿Sí? Antes es como que no lo podía asegurar, ¿no? Va a haber algo más que ahora vamos a agregar que sí, cuando mire esa forma voy a poder decir, eso es la ecuación de una recta. ¿Entendieron lo que hicimos ahí? O sea, hacemos ese pasaje de paramétricas a cartesianas para reconocer cuál es la gráfica de la función. Sí, se entiende. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Bueno, ahora me van a aparecer acá dos más. Ay, no. Estamos acá, ¿no? Voy a... Acá tenemos otra más. No, esta ya la hicimos. Otra más. Esta. Parecida, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos para saber? Porque ahí están otra vez lo mismo, ¿no? Si C3 es el segmento AB o no. Y vamos a tener que pasar a la cartesiana. A ver, pasen a la cartesiana a ver qué les parece. Ponemos x más 2. No, ¿Sí? tipo Está bien. x menos 2, tipo pasamos para despejarte. Sí. Perfecto, muy bien. Ven que hacemos. Hay que despejarte de la primera. Que es igual a menos 2t más 2. Y igual a menos 4t más 1. Así que de acá despejamos t. Y nos queda x menos 2 dividido menos 2, ¿no? Así que, como tenemos varios signos, lo podemos mejorar si quieren, ¿no? Que me va a quedar 1 menos 1/2 de t, ¿no? No sé cuál conviene más, es lo mismo, me parece. Y acá, y nos queda igual a menos 4 por t, no, nos conviene la primera. Menos 2 sobre menos 2 más 1. Esto nos queda 2, así que nos va a quedar igual a 2x. En el de arriba no tenías que poner x donde pusiste t. Tenía que poner t, ¿no? Sí, allá sí, perdón. Atrás, digo, de todo. Sí, acá. Ay, ¿qué hice? Espera.
Esa es una X. Esta, ¿no? Ay, escribí arriba de la computadora. Acá. Bien. Entonces nos queda 2X menos 4 más 1 menos 3, ¿no? ¿Sí? Igual, de acá no la usé, así que lo puedo. Esta opción no la usé. Porque era más molesta. Ay, no me lo borra. Ah, porque le puse mantener. Bueno, Perdón, ¿cómo es que queda menos 3? puedo haber hecho mal la cuenta y nos fijamos. Esto era una X. Porque esto sería 2X menos 4 más 1, ¿no? Cuando sea acá primero distributiva y después faltaba sumarle este 1. ¿Sí? Ah, sí, sí. Sí. Miren que yo hago las cuentas un desastre. Ah, tiene forma diferente, pero fíjense que sí, lo que estamos reconociendo es que los puntos de esa curva de C3 son puntos de la misma recta, ¿no? Ahora, ven que acá sí es la recta esa. Ahora la pregunta es, pero ¿será eso o será otra cosa? Porque a lo mejor también podría ser, por más que le haya puesto el T entre 0 y 1, podría ser otra parte de la recta, ¿no? ¿Cómo me aseguro ahora que los puntos que toma la curva C3, en realidad esa que está ahí, las paramétricas para C3, están en el segmento AB o no? Y una opción es la que dijo antes, me parece que era Luisina, ¿no? Esto de fijarnos qué pasa en los extremos, ¿no? Para t igual a 0 y para t igual a 1. Y entonces ahí, ¿no? Acá escribimos, pasamos a la ecuación, esta sería la ecuación. En realidad, más que cartesiana, es la explícita. Pero no nos molesta a lo que nosotros queremos hacer. Lo que sí ahora nos tendríamos que fijar es qué pasa cuando t vale 0, qué punto nos aparece, cuál es el x y cuál es el y de la curva, y qué pasa cuando t vale 1. Si t vale 0, el x vale 2, ¿no? Y el y vale 1. 2, 1, estaríamos bien, por ahora vamos bien porque sería el punto A, ¿no? El que está marcado. Ahora, si t vale 1, el x me queda menos 2 más 2, 0, ¿no? Y si t vale 1, menos 4 más 1 me da 3. ¿Este punto cuál es? X0 y, está mal, ¿no? X0, si valía 1, menos 3. ¿Está bien? Es este. ¿Está bien? ¿Reemplacé bien? Sí, sí. Sí. Entonces, ¿qué me está pasando? Y algo raro pasa, ¿no? Hay un punto que verifica las ecuaciones paramétricas, pero que no está en el segmento AB. Es más, si empezamos a mirar, ven que el primero era el A y el otro era C, y con esta ecuación vamos a recorrer los puntos de la recta. O sea que los puntos de la recta para este caso son estos de acá. O sea que C3 no es el segmento AB, sino que es el segmento AC. ¿Está bien? C3, la conclusión que sacamos acá, es que C3 no representa al segmento AB. Es otro segmento. ¿No? Sigue siendo por ahí, si no tomo los valores de T,
son dos segmentos que están en la misma recta, pero no son el mismo. ¿Sí? Así que uno tiene que pasar, si me aparece cuál es el dominio de T, por las dos cosas. Mirar qué pasa con este cambio a la explícita o a la paramétrica, como sea más sencillo llegar, pero además también qué está pasando con cuáles son los valores del parámetro, ¿saben? Si esos valores del parámetro me llevan a recorrer los mismos puntos, digamos, ¿no? O sea que evidentemente este conjunto, estas ecuaciones paramétricas con las otras no tienen el mismo conjunto de solución, tienen otras soluciones. Son parecidas, pero tienen diferentes conjuntos de soluciones. ¿Sí? Y ahí le vamos a agregar algo importante que tiene que ver con las rectas. Desde geometría, cuando uno trabaja con rectas, también uno habla de ecuación explícita, ecuación cartesiana y ecuaciones paramétricas. Y también se habla de la ecuación vectorial, que después se la vamos a agregar. Y acá vamos a agregar algo para generalizar esto, que es qué pasa cuando trabajamos con las rectas. Entonces, ¿qué decimos? Las rectas son curvas planas. Eso es cierto. ¿Y qué vamos a poder dar? La ecuación cartesiana de una recta, de la recta entera, siempre va a estar dada como AX más BI más C igual a 0. ¿Está bien? Lo único que no nos puede pasar es que A, B y C sean 0 al mismo tiempo, porque en ese caso nos quedarían que todos los puntos del plano lo verifican, digamos, ¿no? O sea que le vamos a tener que poner A, B y C, no pueden ser 0 simultáneamente. Porque en ese caso la ecuación de esa ecuación no sería una recta. La ecuación explícita, que era cuando tenemos la variable despejada, que era el caso de tener i igual a mx más h como función. ¿Sí? M era la pendiente y h es la ordenada al origen. Todo lo que sabemos de la función de la recta como función sirve acá, ordenada al origen. Y las ecuaciones paramétricas de la recta desde lo que llamamos la geometría analítica. ¿Qué es? Cuando vamos a escribir la ecuación de una recta, la forma que pueden tener, ¿se acuerdan que decíamos, aparecía algo que dependía de un parámetro? Va a haber un parámetro dando vuelta y acá nos van a aparecer así, Ux, Ui por T más X0 y 0. T pertenece a los reales donde X0 y 0 son las coordenadas de un punto que pertenece a la recta y cuando pensamos en esas componentes Ux, Ui, forman las componentes de un vector que es paralelo a la recta. Si una ecuación paramétrica tiene esta forma, un número por t más otro número, un número por t más otro número, siempre es la ecuación de una recta. O sea, siempre nos vamos a estar refiriendo a una recta. Habrá que ver qué pasa con el parámetro, pero en esa
ecuación de la recta, lo que está sumando y no aparece con el parámetro son las coordenadas de un punto que tienen que pertenecer a la recta. Y los números que multiplican a t, si uno los dibuja, son las componentes de un vector que es paralelo a la recta. Eso me va a permitir, de alguna manera, en principio, reconocer que esa otra era la ecuación de una recta y que había que mirar si era la misma, digamos, ¿no? Y después empezar a ver distintas formas de parametrizar a esa recta. Y acá le vamos a poner una observación. Existen otras maneras de representar con ecuaciones paramétricas a una recta. Bueno, no le voy a poner un ejemplo, no, pero no es la única, nos va a aparecer otra. Le voy a borrar el por ejemplo. Así nos mezclamos, ¿no? O sea que no va a ser la única, pero sí es una fácil de representar y es la que aparece en geometría. Si ustedes se fijan en el libro donde está la parte después de vectores, de lo que vieron en Matemática 1, en el que usaron en Matemática 1, después de vectores, que aparece recta en el plano, están explicadas estas tres maneras de representar una recta. De ahí que, por ejemplo, cuando nosotros vemos esto, yo puedo decir, en realidad está representando una recta. Cuando el intervalo t, ¿por qué? Porque tengo, la manera de escribir t sería 1 por t más 0. Y esta es 2t menos t. ¿Cómo reconozco acá? Y hay dos cuestiones que me importan. Los coeficientes, que serían los coeficientes de t, que es el 1 y el 2, son las componentes de un vector que es paralelo a la recta. Y cuando veo los dos términos independientes, armo un punto que sería el 0 menos 3, que es un punto que casi siempre uno lo llama P0, que pertenece a la recta. Fíjense que si miramos la que está dibujada, este sería el 0,3, pertenece a la recta, y dibujemos el vector 1, 2. El 1, 2 sería este vector. Este vector es un vector paralelo a la recta. Es más, si hacemos el cociente entre esos dos, me da la pendiente. Entonces reconozco que las soluciones de estas ecuaciones paramétricas son puntos que pertenecen a una recta, y sé cuál es. Después tengo que mirar qué pasa con esto, ¿no? Si los parámetros fueran todos los reales, estoy hablando de toda la recta. Si me aparecen un intervalo, será un segmento, o podrá ser una semirrecta también, ¿no? Pero sí es una manera fácil de reconocer si las ecuaciones paramétricas corresponden a una recta o no. Ven que cuando acá me aparecía, no era acá donde yo quería ver. Bueno, no miremos, no importa cómo está escrita al costado, vamos a mirar solo lo que está. Esto tengo que explicar. Esto lo voy a borrar. Ahí reconocemos. Si miramos esta, también tengo un número por t más 2, por la forma C que corresponde a una recta, habría que ver si es la misma o no. Fíjense acá, punto de paso, el 2, 1, vector, el 2, 4. Pero el 2, 4 es el mismo que el 1, 2, ¿no? Acá me aparece el 2, 4, que es el vector paralelo. Miramos acá un vector que también es, en realidad, el menos 2, menos 4, o sea que es parecido al opuesto al que pusimos antes, pero sigue siendo un vector paralelo. Entonces, si miro esta que está ahí, y ahí me parece que no
Parecería que no fuera, ¿no? No es la clásica para reconocer una recta. Pero acá me va a aparecer un ejemplo en donde no es la clásica, pero si la paso a la cartesiana, me va a quedar la misma, digamos, ¿no? O sea que acá no la puedo reconocer directamente para reconocer qué pasa con esta curva que se debería llamar 4, ¿no? Trabajamos pasándolo a la cartesiana y ahí la analizamos. Fíjense que acá, ¿qué tendríamos que hacer? Como x es t cuadrado, podría despejar t, pero todavía es más fácil, ¿no? Acá me aparece t cuadrado. Así que podríamos escribir igual a 2 por x menos 3. Me sigo refiriendo a la misma. ¿Sí? La pasamos ahí como función. Ahora, ¿qué pasará con cuáles son los valores de x que me sirven? ¿Está bien? Y ahí vamos a tener un poquito más de trabajo, y acá el trabajo es algebraico, ¿no? Fíjense, como x es t cuadrado, a nosotros nos dicen, pero t varía entre raíz de 2 y 2. Para saber cómo varía x, necesitamos averiguar cómo varía t cuadrado. Podríamos decir t cuadrado, ¿cómo va a variar? Estoy elevando al cuadrado todo, entre 4 y 2. Así que x varía entre 2 y 4. Así que sería esta, pero con x variando en el intervalo 2, 4. Es la misma que teníamos al principio. Así que esta está representando al segmento AB. ¿Sí? La otra es dibujar la x igual a t cuadrado y mirarnos, ¿no? Van a ver que cuando hagamos más ejercicios nos damos cuenta, ¿no? Pero evidentemente, esta es el ejemplo que nos sirve para decir, bueno, a veces las paramétricas que representan una recta no tienen la misma forma que vimos desde la geometría, ¿no? Eso nos va a servir cuando las miremos como funciones, cuando trabajemos con funciones vectoriales. Chicos, no tengo idea de la hora que es. 28. 28. Bueno, ahí dejamos. Bueno, perfecto. Con esto entonces estamos viendo las ecuaciones, las cartesianas y las paramétricas y cuáles son un poco las diferencias. Paramétricas hay un montón, cartesianas también, que pueden dar origen a la misma. Y la 3 era una sola. Nos va a faltar ver cuáles son las clásicas que vamos a estudiar y después ver qué pasaba con las funciones vectoriales. ¿Sí? Esperen que dejo de grabar. Ya los dejo tranquilos. Ustedes me avisan cuando, porque como no tengo acá nada,